Procesos de evaluación del convertidor. Bueno, existe todo un procedimiento para ver el tipo de desgaste, los juegos, ¿no? El estado de los álabes, el estado de la turbina, de la bomba, ¿no? O del estator. Entonces, pero dentro de todo el proceso de evaluación, tú vas a, en el momento que vas a evaluar los componentes, tienes que tener en consideración los 7 tipos más comunes de desgaste, ¿no? Como son la abrasión, adhesión, erosión por cavitación, contacto de tensión y fatiga, corrosión y corrosión por rozamiento. ¿Qué cosa es la abrasión? La abrasión es un tipo de desgaste, ¿no? Que se puede dar entre 2 cuerpos o 3 cuerpos, ¿no? ¿Cuándo hablas de 3 cuerpos? Ah, cuando existe contaminación en el fluido hidráulico, ¿no? Entonces, como 2 cuerpos trabajan rozándose, ¿no? Y en el medio tiene que estar el lubricante para evitar o minimizar este desgaste. Si este lubricante está contaminado, entonces ese contaminante va a terminar siendo una lija, ¿no? Que va a arrasar toda la superficie, ¿no? Generando deformación por rayaduras en la superficie. Ya, eso es contaminación, abrasión de 3 cuerpos, ¿no? ¿Y cuándo es de 2 cuerpos? De 2 cuerpos es cuando existe también problemas con la, este, con el lubricante. ¿Qué problema si no es contaminación? Cuando existe bajo nivel de lubricante, bajo presión de lubricante o existe muy poco lubricante o inadecuado lubricante. No, entonces cuando no hay un lubricante que pueda separar esas dos superficies, entonces las superficies van a terminar rozándose, ¿no? Entonces eso es abrasión de 2 cuerpos. Microscópicamente ambas superficies tienen siempre ciertas deformaciones y esas deformaciones tienden a generar las rayaduras. Adhesión. Adhesión es un tipo de desgaste, ¿no? Que se da por la alta temperatura, ¿no? Entonces, entre 2 cuerpos puede ser que exista tanta fricción, ¿no? Que genera alta temperatura. ¿Qué ocurre en la superficie? Se funde. Cuando se funde, entonces inmediatamente esa superficie que se ha fundido se pega, se adhiere a la superficie más dura. Entonces se adhiere, ¿no? Por eso se llama desgaste por adhesión. Erosión. Erosión es otro tipo de desgaste de forma, o lo puedes observar o lo puedes chequear con un microscopio, que son unos puntitos, ¿no? Unos puntitos. Eh, Esto se puede generar por contaminantes de fluido. ¿Por qué? Porque esos contaminantes que pasan con los fluidos, entonces van y al estrellarse con la pared, lo empiezan a generar un tipo de desgaste, ¿no? Que lo ves eh, como superficie, como una superficie golpeada, ¿no? Como poros. Ya, también esto suele ocurrir en sistemas de aire, ¿no? En la admisión, ¿no? Entonces, en los codos de la admisión, tú vas a ver de que hay este tipo de poros, ¿no? Por el golpe de los contaminantes que vienen con el aire. No, muy bien. Erosión por cavitación es otro tipo de desgaste que se da en los fluidos cuando pasan de una baja presión a una alta presión. Entonces, cuando ocurre eso, se genera una implotación de algún aire que haya quedado atrapado en el fluido.
Entonces, lo que ocurre es de que implota, se genera unas ondas supersónicas que cuando estas ondas ocurren cerca a una pared, entonces terminan dañando a la pared y el efecto es un tipo de erosión, ¿no? Como poros. Entonces, eso ocurre. Suele ocurrirse ¿dónde? En las bombas, en los motores hidráulicos, ¿no? Bombas hidráulicas, motores hidráulicos. O lugares donde existe este cambio, ¿no? De presiones, ¿no? De baja a alta presión. Contacto de tensión, fatiga, ¿no? Este tipo de desgaste se da cuando una superficie se fatiga, ¿no? Por esfuerzos recurrentes, ¿no? Esfuerzos sobrecargados, ¿no? Y repetidos, ¿no? Por ciclos muy repetidos, ¿no? ¿Y cuándo se puede dar esto? Ah, esto se puede dar en vibraciones, ¿no? Cuando existen vibraciones, entonces se genera este tipo de golpeteo. ¿Y por qué se puede dar eso, no? Por el exceso de vibración o también por el mal ajuste de repente de algún perno. Desgaste por corrosión, ¿no? Este desgaste por corrosión se genera a partir de una reacción, ¿no? De una reacción química. Bueno, la corrosión se genera cuando existe un contaminante agua, por ejemplo, agua, ¿no? Y el agua es altamente iónica, se genera una reacción química y cuando esto ocurre en un hierro, por ejemplo, entonces ahí se empieza a generar este tipo de desgaste que es en forma de poros, ¿no? Lo que hace es este, eh, es una reacción química que diluye a la superficie del hierro, ¿no? Que finalmente lo vas a ver como superficie carcomidas, ¿no? Cuando recién empieza son poros, pero a la larga se puede hacer hasta pedazos de material. No, y corrosión por rozamiento es aquel tipo de desgaste que se da a partir de cizalladuras en los pernos, ¿no? Justo por males ajuste de pernos. Entonces, esta, esta, este movimiento por vibración, entonces va a generar un tipo de desgaste por rozamiento. Muy bien.